Bien chicos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a completar la parte de series, viendo lo que llamamos la serie aritmética, conocida también como progresión aritmética. No te olvides, también se le conoce como la progresión aritmética. Con la abreviatura también PA, ¿no? Por ahí algunos ejercicios nos van a decir dado una PA, ya sabes que nos están hablando de una serie aritmética. Muy bien. ¿Cómo vas a reconocer? Muy fácil. La sucesión aritmética es una sucesión de primer grado. Y recuerda que esta formulita se te dio cuando hablamos de las sucesiones polinómicas de primer grado, como una solución, una fórmula alternativa para hallar el término enésimo, el famoso término de la forma AN más B. En esa ocasión, cuando hablamos de polinómicas, te enseñamos un método práctico que era el de retroceder a los términos anteriores, ¿no? Pero en este caso vamos a usar exclusivamente esta formulita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo reconocemos que la serie es aritmética? Porque la razón es constante. Eso sí, por favor. La razón es constante en la primera fila, ¿no? Ya, reconoce en la primera fila. Entonces, tenemos un término 1. Tenemos un término 2 hasta llegar a un término n. ¿Cierto? ¿Cómo encontramos la razón? Acuérdate cómo encontramos la razón. Restando un término con su anterior. No te olvides. ¿Cómo encontramos la razón? Restando un término de la progresión con su anterior. ¿Ya? Ahora, esta formulita me sirve para hallar el término del lugar. N, acuérdate, término enésimo, N. En N se reemplaza el lugar del término que quieres hallar. Entonces, el término enésimo es igual al término primero, término enésimo es igual al término primero, más N menos 1 veces la razón, o N menos 1 que multiplica la razón. Entonces, para que esta fórmula te funcione, tú tienes que conocer el término 1, la razón y el número de términos, o el lugar del término. ¿De acuerdo? Pero sorpresa, si nosotros despejamos de la ecuación anterior la letra n que está ubicada ahí, nos sale una fórmula que me permite encontrar el valor de n. Pero para encontrar el valor de n, o sea, el número de términos, ¿qué necesito? Necesito conocer al término último, al término primero y a la razón. Mucho cuidado que aquí se confunden, ¿ya? Hay que restar el término último con el término primero, dividirlo entre la razón y al final sumarle uno. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Y por último, lo que nos interesa, ¿cierto? Sumar. Pero muchas veces para llegar a sumar nosotros tenemos que haber usado algunos de los dos anteriores o inclusive los dos anteriores, ¿no? Eso ya depende de nuestro problema que nos proporcione. Entonces la última formulita te sirve para hallar el número de la suma de términos, ¿no? La suma de términos. Ese su n significa la suma de los n términos. ¿Cómo sumamos? Muy fácil. El primero más el último sobre 2, toda esa suma sobre 2 por el número de términos. No importa si tú lo pones t sub 1, t sub n y al final lo multiplicas por n sobre 2. No hay problema si el sobre 2 se lo pones a n, ¿de acuerdo? No va a alterar el resultado. Entonces no te olvides, término primero más término último, todo sobre 2 por el número de términos. ¿Ah? Listo. Esas formulitas te las tienes que grabar bien. Bien, jóvenes, continuando con el video instructivo de progresión aritmética, vamos a pasar a una segunda parte, un segundo grupo de ejercicios. Continuando lo que ya hemos visto en el video número 1. ¿De acuerdo? Veamos el cuarto ejercicio, ¿de acuerdo? Es prácticamente una extensión de lo anterior. Aquí la diferencia es que me dan el número de términos. Hay dos
series aritméticas acá. Y en ambas necesito hallar el último término, ¿cierto? Entonces tú recordarás la fórmula de nuestro término enésimo. ¿Cómo era la fórmula? El término enésimo era el término primero más n menos 1 veces la razón, ¿correcto? Aplicada al primero. ¿Cómo va la razón en el primero? Va de 4 en 4. En el segundo también. Correcto, tienen la misma razón, pero no tienen el mismo primer término. Entonces, A se comportaría como el último término. Entonces, para encontrar A, el término primero es 1, el número de términos es 20, por la razón que es 4, 20 menos 1, 19, 19 por 4 te saldría 76 más 1, 77. Lo mismo haces para hallar B, ¿no? El término primero es 3. Aquí son solamente 15 términos. Por la razón que también es 4. Entonces aquí te va a salir 15 menos 1, 14 por 4, 56 más 3, 57. Una vez que hemos hallado, ahora ya recurrimos a la fórmula de suma, ¿cierto? Para hallar la primera suma que necesito, el primero que es 1 más el último A que es 77, entre 2 por el número de términos que es 20. Entonces, mitad, mitad por acá, y nos va a quedar 780. Ahora vamos con ese 2. El término primero es 3. El término último acá es 57. Sobre 2 por el número de términos que es 15. 57 más 3 sería 60 en la mitad. 30. 30 por 15, 450. Pero a ti que te han pedido al final, te han pedido la diferencia S1 menos S2. 780 menos 450. Sería 0, 8 menos 5 es 3 y 7 menos 4 es 3. Entonces nos sale 303. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. A ver qué fácil se hace cuando ya vamos dominando. El último por este primer video. Dicen que la PA tiene 25 términos. Ah, ojo. Algunos en lugar de llamarle T su 1, T su 2, T su 3 le llaman A su 1, A su 2, A su 3 y así sucesivamente. A su 23, A su 24 y A su 25. Bueno, ahorita vamos a observar un detalle interesante, ¿no? Y ya más adelante se te hablará de que aquí en AP hay un poquito más de propiedades que se pueden verificar, ¿no? Poco a poco. Recién están empezando a conocerlo. Entonces, si tú conoces el término A su 3, yo conozco el término A su 3, acuérdate que de A su 1 a su 3 le aumentaste dos razones. Entonces, si el A su 3 lo dejo como A su 3, yo puedo decir que A su 1 es A su 3 menos dos razones. Claro. A su 25 de A su 3 de A su 23 a su 25 también. 23 a 25 hay dos lugares. Hay que sumarle dos razones. Y mira lo que conseguimos al hacer eso. ¿Qué pasa si yo sumo A su 1 con A su 25? Porque a mí me piden sumar los 25 términos, ¿no? Necesito sumar A su 1 con A su 25 sobre 2 por el número de términos que sabemos que es 25, pues. Pero sorpresa, el A su 1 es A su 3 menos 2R y la su 25 es A su 23 más 2R. ¿Qué crees que va a pasar con las R?
Profe, se van a eliminar. Ah, correcto. Pero, profe, ¿qué significa eso entonces? Que lo que suma el primero y el último también lo sumaba el tercero y el antepenúltimo. Primero y último son esta parejita. Segundo y penúltimo, si te das cuenta, también va a sumar lo mismo. Tercero y antepenúltimo va a sumar lo mismo. Y esa es una propiedad muy bonita que se observa en la progresión aritmética. La suma de términos equidistantes son iguales. El primero con el último suma lo mismo que el segundo con el penúltimo, suma lo mismo que el tercero con el antepenúltimo. Entonces, cuando poco a poco vayas aprendiendo más acerca de la progresión aritmética, eso te va a ayudar para resolver problemas más rápido. Entonces, al final acá tengo que usar la suma de A sub 3 con A sub 23, que ya me la dieron. Y el problema estaba listo, mira. Listecito. Entonces ahí te va a salir 56 entre 2 sería 28, ¿correcto? Y 28 lo multiplicas por 25. Eso te va a salir 700. ¿Ah? Ahora vamos con el ejercicio 6. ¿Qué dice? En una progresión aritmética, el término 5 vale 16, el término 10 vale 6, determina la razón. ¿Te acuerdas que hablamos en un ejercicio anterior que si yo tengo dos términos de una misma PA conocidos y que no necesariamente tenga que ser el primero, ¿no? ¿Cómo llevamos en forma práctica cómo paso del término 5 al término 10? Te lo expliqué. Ubicamos las posiciones y nos preguntamos cuánto hay que sumarle al número 5 para llegar al número 10. Esa es la cantidad de lugares, ¿no? Que lo diferencia, pero eso también a nosotros nos indica que para pasar de aquí para acá, del 16 al 6, le has sumado 5 razones. Nada más. Y planteas una sencilla ecuación. 16 más 5 razones te da 6. El 16 pasa a restar y te va a quedar negativo 10. El 5 pasa a dividir y te queda negativo 2. Cuando la razón es negativa, acuérdate que la progresión es decreciente. ¿Ya? Los términos van disminuyendo. Mira cómo observas, de 16 pasa a 6, ha disminuido. Y cuando la razón es positiva, se dice que la PA es creciente y vas a observar que los valores de los términos aumentan. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay algo interesante, chicos. Aquí hay algo interesante. Dice, la suma de los términos de una PA es 425 y su término central vale 17. Chicos, cuando la PA, vamos a poner acá un ojito, ojito, ojito. Ojito, ojito, ojito. Cuando la PA tiene una cantidad impar de términos, se refiere a su número de términos. Su número de términos es impar, o sea, 11, 27, 31, 57. Cantidad de términos impar. Entonces, el término 1 más el término n dividido entre 2 se convierte o te permite hallar el término central. Ah, o sea, si sumo el primero con el último y le saco su mitad, ¿me da el término central? Sí. Por lo tanto, ya estarás pensando, ¿no? Profe, y en la fórmula de suma, donde nosotros poníamos esto por n, ajá, muy bien, acabas de darte cuenta. La fórmula de suma se transforma en otra expresión equivalente, donde solamente necesitarías multiplicar dos cantidades, el valor del término central por el número de términos. Y saldría bien facilito, ¿cierto? Un cálculo bien sencillísimo. Exactamente. Entonces, mira nuestro ejercicio. Muy bien, entonces, profe, solamente vamos a reemplazar. Así es, joven.
La suma vale 425. Entonces, donde dice S su n, pones 425. El término central vale 17. Pones 17 por n. Pasas el 17 a dividir y listo, ¿no? Aquí te salía 2 por 17, 34 sobre 8, 5, 25, ¿no? Entonces tenía 25 términos. Qué fácil, profe. Exactamente, chicos. Y ahora sí, veamos el último, el ejercicio 8, un ejercicio aplicativo, un ejercicio contextualizado. Dice, Rafael se prepara para una competencia de maratón en sus entrenamientos. El primer día, el día 1 recorre 4 kilómetros, que vienen a ser 4.000 metros, no te olvides. Cada día que pasa, recorre 300 metros más que el anterior, o sea, aquí recorrió 4.300. En el otro día 300 más, 4.600 y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrió hasta que? Hasta el día 12. Entonces aquí aplicamos lo que hemos aprendido. Primero, sabemos que la razón es positiva, 300. Es una progresión aritmética creciente, no te olvides. Segundo, necesito hallar al último término, que sería el día 12. Es igual al día primero, 4.000, más 12 menos 1, acuérdate, n menos 1, 12 menos 1 veces la razón, que es 300. Entonces el día 12, ¿qué salió? 4.000 más 12 menos 1 es 11 por 3, 3.300. Entonces recorrió 7.300. Ahora aplica la fórmula de suma, porque quieren saber cuánto recorrió en total. El día 1, el día 12, lo divides entre 2 y lo multiplicas por el número de términos, que justamente es 12, ¿no? ¿Listo? Ok. Pues aquí nos va a salir 11.300 multiplicado por 6. ¿Cuánto sale? 67.800, ¿cierto? Ok. Como ves, un problema aplicativo de lo que es la progresión aritmética. Facilito, chicos. Muy bien. No se olviden de repasar este video y también el video número 1, la parte 1. Nos encontramos en clase el día de mañana. Chaucito.